Bien. Entonces, en nuestra población, pues tenemos algunos estudios para darnos una idea también en nuestra población, pues cómo andamos en cuanto a esto que estábamos platicando de la prevalencia, porque vimos que es bastante común, mucho más común de lo que nos imaginamos. Entonces, tenemos este estudio que es de el IMSS, donde agarraron pacientes consecutivos de 109 endoscopías altas consecutivas que llegaban pues, por cualquier indicación que les ponían, ¿no? Ahí en estos centros del seguro. Y entonces, mediante esto, pues vieron que encontraron una prevalencia de 9.6%, cercano a lo que decíamos, 10% de los pacientes sintomáticos de reflujo sintomático van a tener esófago de Barrett. Aquí simplemente sabemos que son 109 endoscopias altas consecutivas, pero obviamente tendrían que tener algo, algo de clínica para que le hicieran endoscopia y más en el seguro, porque pues, no le van a hacer endoscopia a cualquier persona. Entonces deben ser también pacientes sintomáticos y vemos que efectivamente 9.6%. Tuvieron igual prevalencia, se supone, igual los pacientes sintomáticos contra los asintomáticos. Les aplicaron este cuestionario de Carlson-Dent y lo que identificaron también, que sí fue significativo en este estudio, es que había más probabilidad de tener esófago de Barrett cuando teníamos presencia de hernia yatal, entonces 90 contra 42%. Entonces agarraban pacientes con hernia yatal, 90% tenían esófago de Barrett, los otros pacientes 42%. Esto fue significativo. Y también, mientras más era la duración de los síntomas, más era probable que tuvieran esófago de Barrett. La diferencia 14 contra 7 años les dio esta significancia. Entonces, este estudio en nuestra población nos refleja pues lo que habíamos estado mencionando, una prevalencia cercana al 10%, más prevalente y mientras mayor es el reflujo en cuanto a intensidad y en cuanto a duración. Tenemos este otro, que es uno del ISSSTE, donde también es descriptivo, son casos y controles, que trata de ver la prevalencia en pacientes no seleccionados que fueron sometidos a gastroduodenoscopía. Entonces aquí no estaban tan sintomáticos como aquellos que teníamos en, en la serie previa. Y lo que se identificó es que la prevalencia en estudios prácticamente normales era de 0.26. Igual, más o menos cercano a la que conocíamos. Habíamos dicho que máximo era 1% de toda la población, pero puede ir de punto y algo. Y bueno, ya hicieron las endoscopías, vieron que esa era la prevalencia, y entonces agarraron los pacientes con esófago de Barrett. Y vieron qué tenían de diferente respecto a los pacientes que no tenían esófago de Barrett. Y lo que identificamos como los factores asociados con la presencia del esófago de Barrett fue la presencia de sintomatología que durara más de 5 años. Vean, 73 contra 25%, es el triple, 3-1, es significativo. Tener pirosis, que pues, es lo mismo, estamos evaluando 2 veces lo mismo, pero también 100% contra 45%, y hernia yatal, 57 contra 24%. Entonces, como pueden ver, se van repitiendo los mismos factores de riesgo. Algo importante de estos dos estudios es que, bueno, por ejemplo, en este más, que estás estudiando factores de riesgo, se les olvidó uno importante. ¿Cuál creen que es? ¿Cuál les faltó aquí? Tenemos la edad, el género, masculino, no importó, tabaquismo, alcoholismo, síntomas. Los síntomas nosotros, Reflujo. ¿Antecedentes? bueno, reflujo aquí yo lo pondré con síntomas, ¿no? Tiene pirosis y síntomas nocturnos que son los importantes, ¿no? Regurgitaciones también, reflujo, La hernia, ya tal. aquí está, La chiquita. la O la de arriba. chiquita. Sí, la pequeña no importó, cuando era más de 5 centímetros parece ser que sí. Pero un factor de riesgo que mencionamos, bueno, sí los El mencionamos. alcohol. No, tampoco. Helicobacter. No, y sí está también está acá abajo. Obesidad, No, ahí no no lo consideraron. Está el Helicobacter y ya.
Bien, entonces les faltó obesidad. También es uno de los factores de riesgo importantes, pues porque se asocia precisamente con anemia yatal y con datos de reflujo, por simples cosas mecánicas, ¿no? Mientras más obesidad central tenemos, más presión intraabdominal tenemos, y pues eso hace que se regrese el contenido del estómago al esófago. Bueno, histológicamente, ¿cómo definimos entonces o cómo vamos a ver al esófago de Barrett? Aquí tenemos a nuestra unión esófago-gástrica. Aquí tenemos el epitelio escamoso, una transición abrupta con el epitelio glandular. El epitelio glandular aquí lo que tenemos que buscar es la presencia de células caliciformes, las cuales se ven muy bien aquí, como estas células que tienen una vacuola citoplásmica en la parte apical de la misma. Aquí lo podemos ver más a detalle. Y estas corresponden a las células caliciformes. Y ese criterio que mencionamos, que es el que vamos a seguir o el que les van a preguntar más para definir esófago de Barrett, la presencia de metaplasia columnar con células caliciformes. El problema es que a veces, aunque pareciera, no es tan fácil demostrar que estas son células caliciformes. Por ejemplo, en esta fotografía es, bueno, para mí es muy evidente que estas son células caliciformes. Es una única vacuola de mucina muy bien formada que está en el ápice de la célula y crece en configuración. Pero hay veces que los cambios son más sutiles, como muchas de estas células. También aquí hay células que para mí son caliciformes obvias, pero hay otras que no lo pareciera tanto. Entonces, supongamos que tuviéramos algún problema en definir si estos son células caliciformes o no, pues nos vamos a auxiliar de estudios adicionales para tratar de identificar si son o no células caliciformes. Y esto, pues, como ya vimos, la importancia que tiene diagnosticar esófago de Barrett. Entonces, lo que hacemos son tinciones especiales con mucinas y con esto, pues, nos vamos a dar ideas si son o no células caliciformes. La tinción que utilizamos para demostrar que son mucinas del colon es la tinción de azul al ciano, que es esta que están viendo aquí. Se los voy a anotar por acá. Azul al ciano. Entonces, es la mucina o la tinción que vamos a utilizar para identificar las células caliciformes. El azul al ciano lo que marca son mucinas sulfatadas. Las mucinas sulfatadas son mucinas ácidas. Y ese tipo de mucina es la que produce el colon o el intestino. Entonces, la mnemotecnia está fácil. Azul, sulfatado y ácido. Y las mucinas que no son del colon, que son las propias del estómago o que podemos encontrar en la unión esófago-gástrica, son mucinas básicas o neutras. Estas se tiñen con la tinción de Paz y son mucinas no sulfatadas. Entonces, sabiendo estas propiedades de la mucina, utilizamos un azul al ciano o una mezcla de las dos. Se puede hacer un Paz con azul al ciano. Y eso nos permite identificar qué tipo de mucinas son las que tenemos. Si son ácidas, básicas, sulfatadas, no sulfatadas. Y a final de cuentas, si son del intestino o son del estómago. Y con eso podemos llegar al diagnóstico preciso. Este es un corte histológico de la previa. De esta. Donde se identifica que las que veíamos más grandotas y mejor formadas, pues sí, efectivamente son células caliciformes. Pero muchas de las otras que se veían por ahí, vemos que son negativas y en realidad no lo eran. Como les digo, este ejemplo pues está obvio para mí, pero hay casos que sí es realmente difícil diferenciar una de otra, entonces se le van a hacer esas tinciones y pues con eso vamos a determinar si son o no células caliciformes. Bueno, vamos a aprovechar para otra cosa aquí. Hay veces que, bueno, a este fenómeno le llamamos metaplasia intestinal. La metaplasia intestinal tiene dos variantes o tiene dos variedades.
Una le llamamos metaplasia intestinal incompleta y la otra le llamamos metaplasia intestinal completa. La diferencia es que la metaplasia intestinal completa emula a todo el revestimiento que encontraríamos en el colon, en las criptas del Iberkion. Entonces tiene 3 componentes. 1 es la célula caliciforme. 2 son las células de Panet, que son estas que se ven rojas, brillante. Y 3, las células del epitelio absortivo, que son estas. Entonces las 3 células que encontramos en nuestro colon son células caliciformes, células de epitelio absortivo y células de Panet. Entonces, cuando tenemos al menos 2 de estas células, le decimos metaplasia intestinal completa. Y cuando nada más tenemos un tipo celular, que casi siempre son puras células caliciformes, le vamos a llamar metaplasia intestinal incompleta. ¿Qué trascendencia tiene? Que en el esófago y en el estómago, la metaplasia intestinal incompleta se asocia con transformación neoplásica y la metaplasia intestinal completa no. Entonces, por eso, siempre que vean un reporte con metaplasia intestinal, le vamos a poner completa o incompleta. Bien. Y precisamente, pues vamos a hablar ahora de la asociación que tiene el esófago de Barrett con la presencia de carcinoma. Ya habíamos mencionado que cuando tenemos el diagnóstico de esófago de Barrett y es sintomático, el riesgo de que tenemos para desarrollar cáncer va incrementando 1% año aproximadamente. Hay igual estudios donde agarramos y vemos cuál es la incidencia del adenocarcinoma en pacientes con esófago de Barrett sin displasia y vemos que es 5.98 casos por cada 1000 personas por un año. Pero compárenla cuando ya tenemos un esófago de Barrett con displasia. Es decir, que ya las células ya no solo tuvieron metaplasia, sino que ahora ya tienen características histológicas o citológicas que indican que ya tienen transformación maligna o que ya tienen alteraciones nucleares que sugieren que ya está empezando a tener transformación maligna. La incidencia se triplica, 16.98 por cada 1000 pacientes año. Y cuando decimos que el esófago de Barrett tiene displasia de alto grado, o sea, indicamos displasia de mayor grado, el riesgo incrementa, se cuadruplica, 65.8 por cada 1000 pacientes en un año. Entonces, es por esto que como es tan clara la asociación entre la displasia en el esófago de Barrett con la probabilidad de tener ya carcinoma, que siempre que diagnosticamos esófago de Barrett tenemos que ponerlo explícitamente. Sin displasia, con displasia de grado bajo o con displasia de grado alto. Entonces, todos sus informes que lean de esófago de Barrett tienen que decir eso. Y si no lo dice, tienen que preguntarle al patólogo dirigidamente. ¿Tiene displasia o no tiene displasia? Y si no tiene, que se los ponga. Y si tiene, pues que la gratifique y la ponga. Porque les da idea del riesgo que tiene su paciente de tener cáncer. A veces es más fácil verlo en porcentajes que verlo en riesgos relativos. Entonces aquí lo tenemos en porcentajes. Sin displasia, menos de 2% de probabilidad de desarrollar el carcinoma. Displasia de bajo grado ya está alrededor de 10% y la de alto grado está alrededor de 25%. Bien, ¿cómo se ve morfológicamente, anatómicamente el esófago de Barrett? Se ve como una mucosa que la describimos irregular, de un color rojo o rosa pálido a salmonado. Es así la definición más común que se tiene. Entonces, simplemente vemos un epitelio que está en una de aspecto mucinoso, que está en una localización anormal. Está más arriba de la unión esófago-gástrica, donde debería de estar. En esta área sospechosa hacemos la biopsia e identificamos las células caliciformes. Ya les mencioné que hace rato que a veces es muy difícil identificar si son verdaderas células caliciformes o no. Entonces ya mencionamos que podemos hacer un azul alciano y con este pues identificar si sí son mucinas ácidas o propias del colon. Aquí está el pH, que es de 2.5, como les decía, ácidas. Y ya si tenemos recursos,
y no hacemos tinciones especiales como el azul al ciano, pues podemos hacer inmunohistoquímica. Entonces podemos utilizar las mucinas del colon, que es la mucina 2, CDX2 o citoqueratina 7. Con eso identificamos si las células son caliciformes o no. Pero hay estudios como este de endoscopía que nos dicen que a veces no es necesario hacer estudios adicionales. Un buen patólogo que le haga 4 niveles adicionales a nuestro primer corte, vamos a detectar 99.9% de las células caliciformes. Para que me entiendan qué es un nivel. ¿Se acuerdan del proceso de los tejidos, no? Que lo metemos al proceso de histología, lo procesa mi técnico y mi técnico me da un bloque de parafina. Un bloque de parafina. Este bloque de parafina lo va a colocar en el microtomo y le va a hacer cortecitos, ¿no? Le va a hacer rebajes. Y va a ponerme ciertos rebajes en una laminilla. Aquí tengo una laminilla y aquí me puso 2 rebajes, 1 y 2. Esto es un, ahí está, ¿no? Ahí se ve el contraste. Tengo 2, 1 y 2 niveles. Entonces cortó 2 veces esto. Me puso uno aquí y me puso uno acá. Esta es la laminilla que yo voy a ver, que tiene 2 niveles nada más. Al decir que hago 4 niveles adicionales, lo que me estoy refiriendo es que pido otros 4 recortes iguales. Entonces va a volver a cortar mi tejido 4 veces y me va a dar 4 laminillas. O ya si es muy flojo, me va a poner 4 aquí. Pero a lo que me refiero es que me dé 4 laminillas adicionales. Si hacemos eso, aumenta la probabilidad de detectar las células caliciformes con mayor seguridad y mi ahorro va a ser inmunohistoquímica o histoquímica, que es mucho más caro. Y esto es porque el tejido que está embebido en la parafina tiene cierto espesor. Entonces yo conforme vaya haciendo los recortes, es probable que haya cosas en la profundidad de este bloque que no están en los cortes superficiales. Entonces puedo ver cosas diferentes. Entonces por eso lo puedo mandar a rebajar. Y si hago eso, pues ya detecto con mayor facilidad si son células caliciformes o no. Entonces eso ya es muy de patólogo, pero lo que quiero que entiendan es que a veces no tenemos necesidad de hacer tinciones o cosas muy elaboradas, sino ver mucho más niveles nos puede ayudar. Y también histológicamente hay una peculiaridad del esófago de Barrett que deben de saber. En el esófago de Barrett, la muscular de la mucosa, que es esta que está aquí, se duplica. Entonces la vemos inmediatamente abajo del epitelio glandular. Es importantísimo conocerlo como patólogos porque supongamos que tenemos un adenocarcinoma originado en el esófago de Barrett y que está tocando fibras de músculo liso. Yo tengo que saber eso para no sobreestadificar la lesión. Que esté tocando fibras de músculo liso no necesariamente significa que está llegando a la submucosa, que es lo que debería uno suponer. Entonces, nada más con que ustedes se acuerden que en el esófago de Barrett se duplica la muscular de la mucosa, suficiente. Bien. ¿Alguna duda en cuanto a la morfología del esófago de Barrett? Yo no tengo duda conforme a la morfología, pero me queda duda. O sea, los 2 cortes que usted tiene ahí en la laminilla son 2 niveles. Ajá, son 2 niveles, exacto. Ok, solo eso. Gracias. Si hacemos 4, es probable que detectemos 99.9% de las células glandulares, como dice ese estudio de endoscopia. Perdón, doctor, entonces, entre más niveles haya, más fino el corte va a ser. No, más bien, mientras más niveles hagamos, es más probable que encontremos cosas diferentes a las que vimos inicialmente. Al contrario, se va desgastando mi bloque, mi tejido. Ok. Y es finito, entonces si le pido muchos, pues me lo voy a acabar. Y ya no va a quedar para hacerle otras cosas si es que se llegaran a ocupar. Bien, ¿alguien más? Bien. Ah, bueno, y también aunando en eso, hay veces que queremos rebajar mucho ese bloque, por alguna razón.
Entonces también se puede pedir así, nivel discontinuo. Entonces ahí lo que le estoy diciendo a mi técnico es que quiero que me desbaste ese tejido y me saque cortes más profundos. Entonces ahí sí desgasta mucho el material, pero es porque se lo estamos pidiendo, porque queremos buscar algo que tal vez esté ahí en el bloque y no lo estamos viendo tan superficialmente. Bien, entonces vamos a pasar a la parte difícil, que es la gradificación de la displasia en el esófago de Barrett. La prevalencia, o sea, la probabilidad preprueba de encontrar displasia en un esófago de Barrett es 10%. Entonces, de cada 10 esófagos de Barrett, uno va a tener displasia. Y hay varias categorías, hay varios sistemas para gradificar esta displasia. Y también se sabe que muchas veces depende del muestreo por parte del endoscopista. Entonces, macro es muy difícil de observar exactamente las zonas donde puede haber displasia, entonces se recomienda realizar varias biopsias. Ahorita vamos a ver el protocolo de toma para ver cómo nos aseguramos de que sí estemos seguros que hay o no displasia. Y nos vamos a mencionar ahorita que las categorías en que podemos clasificar a la displasia es negativo para displasia, displasia de bajo grado y displasia de grado alto. Hay una categoría que se llama indefinido o indeterminado para displasia, que es lo que queda entre negativo y displasia bajo grado. Es cuando no tenemos, yo diría que muchas veces el valor, pero muchas otras es la seguridad de que lo que estamos viendo es displasia o no es displasia. Entonces, cuando pasa eso, utilizamos esa categoría, indefinido o indeterminado para displasia. Y pues es el término más desafortunado que podemos encontrar porque no le estamos diciendo nada al clínico, entonces realmente va a tener que volver a repetir, va a tener que remuestrear o va a tener que reconsultar el material que acabamos de evaluar. Y lo que pasa es que los procesos inflamatorios en el epitelio glandular pueden semejar displasia. Provocan cambios celulares que semejan a la displasia. Entonces, cuando nosotros evaluamos displasia, tenemos que balancear qué tanto esa tipia que estamos viendo es verdaderamente porque es un proceso ya preneoplásico o porque es reactivo a la inflamación que está viendo. Entonces, nosotros tenemos que evaluar y tomar esa decisión. En 60% de los casos en un buen muestreo se puede identificar incluso carcinoma invasor. Entonces, aquí tenemos las categorías. Este es un esófago de Barrett sin displasia. Este es un esófago de Barrett también sin displasia con un acercamiento. Esta es una displasia de bajo grado y esta es una displasia de alto grado. ¿En qué se basa la gradificación de la displasia en el esófago de Barrett? En las características arquitecturales y citológicas. Arquitecturalmente, vean que un esófago de Barrett todavía tiene las glándulas ordenadas. Todavía están así. Más o menos organizadas y equidistantes entre sí. Acomodaditas como nos las describen en el libro de histología, como los tubos de ensayo en un rack. Compárenlo con esto. Aquí ya tenemos unas que tienen una luz como muy irregular, y unas van para un lado, otras van para el otro, pero hasta cierto punto reconozco que todavía son glándulas. Y citológicamente, lo único que tengo es leve elongamiento nuclear. Por eso es que se ven de color como, se ve más azul la imagen de abajo que la de arriba. El núcleo está crecido, entonces eso le da esa afinidad tintorial más a la hematoxilina, entonces se ve más azul de lejos. En la displasia de alto grado, lo que tenemos ya es fusión de las glándulas, formación de cribas. Ya las glándulas están pegadas entre sí, ya no están separadas, ya no forman glándulas individuales. Y citológicamente ya tenemos todos los criterios de malignidad. Los núcleos están muy grandes, son vesiculosos, tienen nucleolos, ya no tiene prácticamente citoplasma, etc. Entonces, no es necesario que se lo aprendan así de PAP, con que sepan que lo que usamos para gradificar displasia es características arquitecturales más citológicas, es suficiente. Ahora, esto tiene sus problemas. La variabilidad interobservador entre patólogos para gradificar displasia en el esófago de Barrett es como de 0.3. Entonces es malísima. Un patólogo te puede decir tiene displasia, el otro te puede decir no tiene.
Uno te dice tiene espacio alto grado, el otro te dice es atipia reactiva, etc. Entonces, lo recomendable es primero verificar que se hizo con un protocolo de muestreo adecuado. Lo que se recomienda es que se tomen 2 biopsias aleatorias por cuadrante, si es semicircunferencial el Barrett, por cada 2 centímetros. Entonces, si ustedes tienen un esófago de Barrett de 6 centímetros, que empieza de los 40 a los 34 centímetros de la arcada dentaria, uno esperaría que me muestre a los 40, a los 38 y a los 36 centímetros. O 39, 37, 35, si quiere. Entonces esperaría muestras cada 2 centímetros. Con eso se puede estar seguro, si se sigue ese protocolo, de que hay probabilidad o no de identificar displasia. Entonces, primero tiene que asegurarse eso, que el muestreo sea adecuado. Al menos 2 biopsias por cuadrante por cada 2 centímetros. Bien, ya que tengo eso, lo ideal es que lo evalúe un patólogo que sea experto en patología gastrointestinal o en oncología. La diferencia es que tenemos mucho más precisión los que estamos habituados a ver estas lesiones que el patólogo general. Entonces aumenta nuestra variabilidad interobservador y por lo tanto la probabilidad de clasificar mejor a nuestro paciente. Y ya por último, respecto a este tema, una de las... Sí, pero estoy en clase. Estoy en clase. Ya, interrupción. Ahí ya se me olvidó en qué estábamos. En patólogo, variabilidad interobservador, que somos malísimos, que mejoramos si lo revisan los patólogos expertos. Ah, ya. ¿Por qué los problemas en algo que explica el porqué de esta variabilidad en la gradificación? Es los criterios. Nuevamente, los patólogos orientales, japoneses, chinos, coreanos, le dan muchísimo más peso a las características citológicas, a las características nucleares, que a las características arquitecturales. Nosotros en el occidente le damos más peso a las características arquitecturales. Entonces, a esto, un patólogo oriental le va a llamar displasia alto grado. Nosotros no, nos basamos mucho más en la arquitectura. ¿Quién está más cerca de la verdad? Muy difícil de contestar porque como los japoneses o los asiáticos, mejor dicho, detectan según ellos lesiones más tempranas, pero las tratan más temprano. Pues sí, pues es que esto le estás poniendo alto grado, pues empiezas a tratar. En realidad, aunque tú le llames alto grado, quizás sea una lesión más temprana, pero ya le estás tratando. Entonces, pues ya no tenemos seguimiento de qué le pasó. O a lo mejor tenemos seguimiento de que pues no recurrió, pero pues sí, uno te preguntaría, pues sí no recurrió porque en realidad es bajo grado. Entonces, es súper difícil contestar eso. Y en Occidente, pues parecería que operamos o que tratamos lesiones mucho más grandes, más complejas. Entonces, cada uno en sus estudios, en sus series, pues demuestra que sirve su sistema de gradificación. Yo en lo personal siento que sobregradifican, sobreestiman estos procesos los patólogos orientales, pero pues esa es la diferencia de criterios. Incluso cualquier cosa ya del esófago